Bienvenido a la sesión Inferencias y Falacias del curso Historiografía del siglo XVIII. El objetivo de aprendizaje de este pequeño video es que profundices en el conocimiento de las inferencias y conocer la existencia de las falacias. Comenzamos. Recordarás que en el ejercicio anterior te pedimos que debajo de las ideas del autor tú escribieras una pequeña reflexión. Esa reflexión le llamamos, en términos técnicos, que es una inferencia. Las inferencias vienen del verbo inferir, que significa deducir algo o sacar una conclusión de una cosa. Las inferencias son un trabajo mental que proviene del razonamiento. Nosotros los historiadores hemos tomado las inferencias de la lógica. La lógica forma parte del campo de la filosofía y de las matemáticas. En particular, nosotros hemos tomado del campo de la lógica de la filosofía. Y en este campo se dice que un argumento se articula con una premisa y una inferencia. Vamos a especificar exactamente qué es una premisa y una inferencia. Una premisa es cualquier información que sea dada en la vida real, ya sea falsa o verdadera, y la inferencia es lo que se desprende de ello. Veamos un ejemplo. Cuando tú miras al cielo y ves que está nublado, que a lo lejos caen rayos y que las nubes se están acumulando, tú puedes hacer una inferencia. ¿Qué infieres? Va a llover, seguramente. Esas son las inferencias. Aquello que tú deduces que va a suceder, que sucedió, a partir de que se te dio información llamada premisa. Bien, nosotros los historiadores, a todos los segmentos de información que tomamos en las fuentes, esas son nuestras premisas. Y a esas premisas nosotros les sacamos mucho jugo cuando hacemos inferencias. ¿Cómo podemos hacer mejores inferencias de las que hemos estado haciendo hasta ahora? Nosotros te proponemos utilizar 3 preguntas muy fáciles y muy sencillas. La primera pregunta es, ¿qué me está diciendo el autor? La segunda es, ¿qué más se puede decir sobre esto que me está contando el autor? Y la tercera es, ¿qué quiere decir esto que me está contando el autor? Pongamos un ejemplo. Vamos a seguir usando el libro de Beitia. Esto es de la página 7. Cito. Llamábanle también Ipalnemohuaoli, que quiere decir por quien vivimos y somos, y fue la única deidad que adoraban en aquellos primitivos tiempos, y aún después que se introdujo la idolatría y el falso culto, le creyeron siempre superior a todos los dioses y le invocaban levantando los ojos al cielo. Cierro la cita. Recordarás que Beitia hace referencia a los toltecas. Por lo tanto, esta cita se refiere a las creencias que tenían los toltecas. Siempre que hagas una inferencia, tienes que tomar en cuenta quién era el autor, de dónde venía, cuál es su formación. Entonces recordemos que Beitia es un criollo, que es humanista, que es ilustrado, que tiene conocimientos de escolástica y que su intención de escribir el libro Historia Antigua era dar a conocer cómo era la cultura de los pueblos antiguos antes de que llegaran los españoles. A esa cita que hemos leído le vamos a sacar mucho jugo aplicándole las 3 preguntas. Como verás, la primera pregunta dice, ¿qué me está contando el autor? Podemos decir que lo más sencillo. El autor nos cuenta que los toltecas tuvieron en algún momento de su historia un único dios y que posteriormente penetró la idea del politeísmo.
Pero vamos a seguir explorando esta cita cuando le preguntamos y le sacamos más jugo. ¿Qué más se puede decir sobre esto que me está contando? Y entonces podemos deducir que el autor está afirmando que los toltecas eran en esencia un pueblo que adoraba a un solo Dios. Incluso, aun cuando ya creían en otros dioses, siguieron invocando al primero, porque lo creían superior a los demás. ¿Qué quiere decir esto que me está contando? ¿Qué quiere decir Beitia con esto? Y yo infiero que Beitia intentó mostrar que los toltecas se parecían a otros pueblos cristianos que tenían un solo Dios, incluso cuando tenían una creencia equívoca en la idolatría. Los toltecas siguieron adorando como superior al primer Dios que tuvieron. Esto muestra, por un lado, el humanismo criollo, pues justifica y explica la cultura del pueblo prehispánico. Y también veladamente, Beitia estaría haciendo referencia a su saber escolástico, pues está poniendo a los toltecas como un pueblo que cree en un solo Dios. Bien, hasta aquí vimos cómo son las inferencias y cómo se puede sacar mayor jugo de una referencia o de una cita que nosotros utilizamos los historiadores. Pero también es cierto que en el proceso de las inferencias se cometen errores. Esos errores del pensamiento en el campo de la lógica se llaman falacias. Los estudiosos de la lógica afirman que la única manera de evitar las falacias es conociéndolas, entendiéndolas. Así que nosotros te hemos puesto por correo una pequeña guía para que tú conozcas las falacias. Te vamos a pedir que hagas de tarea un mapa mental con las falacias que se muestran en el texto de Downes Stephen que se llama Guía de Falacias, de la página 2 a la 7. Bien, para cerrar este pequeño video, hagamos una síntesis de lo aprendido hasta ahora. 1. El historiador, cuando elabora un análisis de historiografía, trabaja haciendo inferencias. 2. Las inferencias se desprenden de los segmentos de la obra que analiza. 3. Una técnica para hacer inferencias más completas es formulando preguntas a esa cita. 4. Es recomendable revisar las inferencias para corregir las falacias en el caso de que las hubiera. Bien, nos dio mucho gusto haberte vuelto a saludar. Esperamos que esta información sea de utilidad para los siguientes ejercicios de historiografía y te dejamos una última ficha con más libros por si quieres ahondar tu conocimiento en la introducción de la lógica, de las inferencias y las falacias. Hasta luego.